Pues esta semana hablaba con un amigo y comentando pues, la situación que tenemos cada uno de nosotros, terminamos hablando de nuestros problemas, ¿no? El problema de cada uno, ¿no? De nuestras situaciones. Y después de la conversación me quedé pensando un rato sobre esta palabra, ¿no? Problema, ¿no? Y problemas, ¿cuántos problemas? Y también estaba la idea de dónde encontrar a Dios en medio de nuestras circunstancias, de todas estas situaciones personales, y cómo nos costaba a los dos ver a Dios con nosotros. Una seguidora del programa, además, me relataba con angustia hace poco y con desesperación uno de los problemas que son tan frecuentes en la crisis que ella estaba enfrentando, que en la crisis de la viudez se había quedado viuda y sobre todo ponía el acento en la soledad, con la esperanza de encontrar consuelo en estos días, en esos días para ella que se convierten en siglos para quien sufre una situación igual, ¿no? Y me decía, no ha pasado mucho tiempo desde que murió mi esposo y siento que ha dejado mi vida vacía, sin alicientes, sin objetivos para seguir viviendo. Comprendo que los hijos se van y hay que dejarlos ir. Sé que me espera más soledad, más tristeza, más desesperanza. Y no solo las del alma, las espirituales, sino también del mundo que me rodea. Porque casi sin familia, sin amigos, porque mi esposo era un hombre muy apartado, muy apegado a mí, a nuestros hijos, no estuvimos pendientes de cultivar amistades. Así que con este aislamiento corro el riesgo de caer en una depresión de la que tal vez no pueda salir al sentirme tan sola. He perdido el interés en el trabajo que hacía desde hace algún tiempo y sé que con nada puedo llenar el vacío ya que me ha dejado mi esposo. Tampoco podría compartir mi vida con otro hombre porque estoy segura, porque soy una mujer independiente y me gusta mi libertad. Pero, ¿cómo hacer para no rendirme ante esta soledad? ¿Y qué me espera cuando mis hijos se vayan? No encuentro una solución. ¿Y cuántos problemas hay, no? Me preguntaba yo, pues mezclando todo esto, ¿quién no tiene problemas? Y cuanto más repetía esta palabra, otra me surgía a la vez, y la palabra también solución. ¿Cuántas soluciones hacen falta? Dame una solución, ¿no? Lo oímos habitualmente. Esto no tiene solución, también terminamos escuchando. Quiero una solución, me tienes que dar una solución. Mucho hablar, pero ¿qué solución tienes? Bueno, y escuchando todo esto me martilleaba esta palabra, solución, solución, solución. Hace 2 días literalmente, o sea, antes de ayer, el 20 de enero, se ha conmemorado el 80 aniversario de la puesta en marcha de una famosa solución, la llamada solución final a la cuestión judía. Y nos tenemos que trasladar al año 1942, en plena guerra. Bueno, ya aunque las matanzas de judíos, homosexuales, testigos de Jehová, comunistas y otros enemigos del Estado ya se venían ejecutando, la decisión final de eliminarlos a todos de Europa no empezó a aplicarse hasta un 20 de enero del año 1942, concretamente en la llamada Conferencia de Wannsee. Y se trató de un encuentro en una mansión a las afueras de Berlín, donde el segundo al mando de las SS, un Reinhard Emmerich, comunicó a los representantes de los distintos ministerios alemanes que habían sido convocados a aquella reunión la decisión de hacer desaparecer a los 11 millones de judíos que había en Europa en aquel momento. Se trataba, se dijo, de la solución definitiva a la cuestión judía. A partir de entonces, el número de campos empezó a crecer rápidamente y apareció el nuevo concepto de campo de exterminio, recintos destinados, como sabéis, a explotar y hacer desaparecer a los internos. En aquel momento empezó la deportación sistemática de judíos, principalmente a los campos polacos de Kelmo, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau y Majdanek, donde se llevaría a cabo lo que después se conocería como el Holocausto. Uno de los republicanos españoles que estuvo internado en Mauthausen recuerda que cuando su grupo llegó al campo, uno de los oficiales les decía: aquí se entra por la puerta, pero se sale por la chimenea, refiriéndose a los hornos crematorios que continuamente día y noche funcionaban quemando los cuerpos de los fallecidos. Pues bien, se acaban de cumplir exactamente 80 años de aquella decisión tomada ante un debate que llevaba 2 siglos rondando en la intelectualidad europea.
Recordando aquella reunión en Wannsee, donde se decidió el destino de tantas personas, me fui a buscar un libro de un terapeuta clásico, Viktor Frankl, que realizó junto a un teólogo un libro titulado Búsqueda de Dios y sentido de la vida, diálogo entre un teólogo y un psicólogo. Es excepcional si tenéis la oportunidad de leerlo. Y quisiera compartir con vosotros algunos párrafos. Bueno, os tengo que decir que Viktor Frankl nació en Viena en una familia de origen judía, que estudió medicina en la Universidad de Viena y se especializó en neurología y psiquiatría. Y que trabajando como psiquiatra en Viena, en septiembre de 1942, él, su esposa y sus padres fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga, en Theresienstadt. De 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración, incluyendo Auschwitz. Logró sobrevivir, no así su mujer, sus padres, su hermano, su cuñada y muchos de sus amigos. Tras la liberación, pasa varias semanas en Múnich, tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido, y cuando descubre que ninguno lo logra, pues sufre un profundo dolor, se siente solo y vacío. Regresa a Viena, vuelve al trabajo, es nombrado jefe del Departamento de Neurología de la Policlínica de Viena y ocupa ese puesto durante 25 años. Es profesor en varias universidades, escritor, un gran formador y terapeuta de referencia hasta su muerte en el año 1997. Os decía que quería leer con vosotros algunos párrafos de su libro, Búsqueda de Dios y sentido de la vida. Y lo tengo por aquí, concretamente, a partir de la página 130. Y él dice, por ejemplo, escribe esto, voy a leer literalmente. Quizás conozca usted este viejo chiste. Un maestro trata de explicar a los niños las maravillas de Dios y les dice: había un hombre cuya mujer acababa de morir, dejándole un niño pequeño, pero él no tenía dinero para pagarle una nodriza. Entonces Dios hizo que le crecieran pechos al hombre para que consiguiera amamantarlo. De repente se puso en pie un pequeño y le dice: ¡qué tontería! Perdone, maestro, Dios lo habría tenido más fácil haciendo que el hombre encontrara en la calle un sobre con un montón de dinero. A lo que el maestro replicó enfadado: serás imbécil. Pudiendo Dios hacer un milagro, no va a gastar dinero encima. Y escribe, estaba aplicando a Dios el maestro los cálculos típicos de un hombre de negocios, olvidando que los motivos y pensamientos de Dios son más altos que las nubes y que el mismo cielo, más que todo el sistema de coordenadas, y que por tanto no se puede medir y localizar espacialmente a nuestro Dios. En el campo de concentración se evidenció algo que podemos resumir en una comparación, que sucede con el amor. Sucede con el amor lo que con el fuego. La llama tenue se apaga con el viento, pero la fuerte se aviva. Eso mismo les ocurre a los amantes con la distancia. El verdadero amor se vuelve aún mayor, pero el amor pequeño se extingue. Parafraseando esta comparación, creo poder decir que en Auschwitz la fe débil se apagó, pero la fe fuerte, la verdadera fe, sin duda, se volvió más fuerte. La verdadera fe se acrecentó, la débil se apagó. Que he llegado a esta posición a mis 80 años, me he dado cuenta, y además hace algunas décadas que he manifestado que paradójicamente la más alta posibilidad de realización está en el sufrimiento, es decir, no a pesar del sufrimiento, sino en el sufrimiento. Y quiero remarcar esta diferencia. Si contemplo el cristianismo y el judaísmo, ambos aparecen sin duda como religiones nacidas del fracaso, que han aprendido a esperar desde el sufrimiento. El judaísmo surgió en la pobreza de nuestros nómadas patriarcas que no poseían territorios propios y vagaban como los beduinos por el desierto, de hambruna en hambruna. Ni siquiera eran emigrantes o inmigrantes, sino errantes. Errantes sin morada estable en este mundo, que creyeron en una promesa que luego, con sus descendientes, viviendo 400 años como esclavos y construyendo con sus trabajos forzados las pirámides que todavía son en Egipto la admiración de los turistas, finalmente llegaron a la tierra prometida, para luego sufrir una interminable cadena de deportaciones, de exilios, de genocidios, de opresiones, y como en Mauthausen, tuvieron la fuerza de salir del abismo de sus propias derrotas y aferrarse a su inquebrantable confianza en el convencimiento de que el futuro es la más alta dimensión de Dios. ¿Pero qué sucedió con el cristianismo? Viene al mundo a través de
del total fracaso de un pobre rabí de Nazaret. Es difícil encontrar un fracaso más amargo. Se mofaron de él. Leemos en el Evangelio de Marcos. No pudo hacer milagros en su propia ciudad de Nazaret. Sus familiares lo llamaban literalmente loco. Por Galilea corría la voz de que era un comilón y un bebedor de vino, amigo de prostitutas. Finalmente acaba en la cruz como el peor criminal. Y de este valle del fracaso, que a Mera podía ser más profundo, surgió en el suelo judío la fe en la resurrección, en el reino de los cielos, en la salvación de este mundo enfermo. Así que si no es esto una epopeya, un canto heroico a la esperanza, que en el fracaso, y no solo a pesar de él, ha aprendido a esperar, entonces es que no se ha leído bien la Biblia. Bueno, quería compartir con vosotros estas páginas, pero nuestra amiga viuda sigue esperando una respuesta y una posible solución. Pero que sea el propio Viktor Frankl, el autor de este libro, este terapeuta, en una entrevista en los años 80, quien se la dé. Así que le voy a pedir a David que nos ponga un extracto de una entrevista y, aunque está subtitulada y hay que leerla, creo que merece la pena. David, por favor. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress, or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, empirical, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it, in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. So your basic philosophy is that life has meaning under all conditions, but how easy is it when there's a sense of hopelessness, a sense of despair, to recognize this meaning? Let me confront you with a somewhat strange definition of despair. As I'm used to proclaiming is that despair can be explained in terms of a mathematical equation. D, capital D, equals S minus M. What does it mean? Despair is suffering without meaning. As long... Hasta aquí la primera reflexión de hoy, porque quisiera que pusiéramos la conclusión entre todos. Lo que nos deja este hombre es la dicotomía entre esperanza y desesperanza, y él pone algunas palabras encima que me gustaría compartir con vosotros. Él habla de decisión, de libertad de elegir, de responsabilidad, y en definitiva nuestra vida tiene sentido. ¿Cuántas veces entre nosotros decimos, no le encuentro sentido a mi vida? Y este hombre habla de
Sufrimiento sin propósito, eso sí que es desesperanza. Pero sufrimiento con propósito se sale adelante, se vive y habla un poquito del fracaso, de buscarle ese propósito. Yo creo que ese es un punto de partida y seguro que admite muchos matices y que entre todos podemos poner esto. Hay algo muy importante. ¿Dónde está Jesús en medio de este propósito, no? Que es lo que me gustaría, no he hablado de eso porque me gustaría que entre todos pudiéramos aportar. ¿Quién empieza? Empezamos. ¿Sabéis? Alguien me acaba de enviar las 162 páginas del libro de Viktor Frankl en PDF al WhatsApp, justo ahora, hace un momentito. Evidentemente voy a merendármelo, además de forma inmediata. Cuán admirable es escuchar hablar a una de estas personas. A mí me sigue teniendo fascinada, ¿no? El poder, la resiliencia del ser humano es impresionante. Hay muchas cosas que decir, pero a mí la primera nota que he tomado de todo esto que estabais comentando y que comenta también Viktor Frankl, es aquello, me gusta mucho la idea, la llama tenue se apaga con el viento, pero la fuerte se aviva. Qué imagen excelente para hacer una comparativa, ¿verdad?, entre la llama, entre ese fuego y la fe. Me parece una idea muy interesante. Por cierto, y me callo, claro, es muy fácil hablar desde la perspectiva del sufrimiento de los demás. Otra cosa es vivirlo en primera persona. Yo sigo sin poder entender cómo es posible pasar por 4 campos de concentración y hablar así. Es algo fascinante, es algo maravilloso. Eso da mucha cuenta efectivamente de la fe de este hombre y de lo que pudo suponer lo que él pasó allí para convertirlo en lo que es y en lo que ha sido, ¿no? Admirable, absolutamente admirable y una de esas personas sobre las que hay que reflexionar y de las que hay que aprender, sin duda. Hace solo unos meses, mi mujer y yo estuvimos en Auschwitz y a mí me parece un sitio terrible, Juanfran. Un sitio destinado justo a lograr todo lo que él dice que hay que mantener para tener viva la esperanza y el propósito. Pues es un sitio destinado a que las personas no se sientan libres, a que sientan que no pueden tomar ninguna decisión y a quebrar la vida de las personas. Yo creo que la única forma de mantenerse vivo ahí es mantener viva la fe, sabiendo que esto es pasajero y que lo que nos espera es algo mejor. Pero si no tienes fe, yo no sé cómo se puede vivir en un sitio así porque, desde luego, es la maldad del hombre es terrible. O sea, cómo nos destinamos a hacer daño a los demás, a quebrarles, porque no era una cuestión solo de un campo de exterminio. Era un campo en el cual se les minaba moralmente hasta que se les exterminaba. Pero el mayor propósito era destruirles física, psicológicamente y como seres humanos. Con este tema. Tengo un problema con el tema del sufrimiento y de lo bueno que es el sufrimiento para acercarte a Dios y todas estas cosas. Yo sé que la escuela sabática de esta semana también habla de perfeccionado en el sufrimiento, ¿verdad? Pero yo tengo un grave problema con eso. De hecho, una de las frases que habla Frankl, yo no estoy nada de acuerdo con ella. y lo digo pues sabiendo que voy a estar equivocado porque el genio es él y no yo. Pero yo no creo que la religión o que nuestra religión sea fruto de un fracaso. Entiendo que inicialmente sí, cuando entró el pecado, eso fue un gran fracaso. Pero digamos que todo el sistema, él habla específicamente también del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel, y la historia del pueblo de Israel está llamada a ser triunfante. Todas las pautas que le da Dios en el Antiguo Testamento, todos los consejos que hemos visto en Deuteronomio el trimestre pasado, están hechos para que sea un pueblo triunfante, para que sea un pueblo ejemplar, para que la gente acuda a conocer ese Dios que les da ese éxito. Por lo tanto, y después dice, y han sufrido diferentes, como si fuese a causa de la fe que han sufrido esas diferentes exilios o deportaciones. No. Ellos han sufrido esa serie de exilios y deportaciones precisamente por no haber tenido esa fe y no haber practicado esa fe y no haberse fundamentado en ese Dios
que les quiso dar el éxito. Yo creo que es una manera muy conveniente de decir, bueno, me ha salido mal, pero es que, claro, esto era necesario porque mi fe... No. Te ha salido mal en ese caso. Es cierto que el cristianismo sí que lo podemos ver quizás de otra manera. El cristianismo nació en persecución, se desarrolló en persecución, se perfeccionó, estoy hablando ahora de la Reforma, en persecución, y evidentemente sabemos que se culminará en persecución también. Pero, aparte de eso, sí que es una historia de triunfo. Decía Richard, yo creo que con mucho acierto, que ciertas cosas en la vida, en este caso Auschwitz, pero puede ser cualquier circunstancia, sin fe es una mochila muy pesada, pero hay gente que lo lleva y hay gente que sale airosa sin tener esta fe. Yo creo que la fe es un plus, yo creo que la fe es una esperanza de trascendencia, de que todo no está escrito como lo estamos viendo en nuestros ojos. Yo todavía, para mí, el tema de los campos de concentración sigue siendo un poco, no piedra de tropiezo, pero sí es algo difícil de explicar. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo? Yo sé que Dios tiene un plan maestro y que por fe yo no cuestiono, pero me cuesta explicar a un no cristiano, a un no creyente, cómo se crece en ese sufrimiento, cuál es el buen pozo que deja ese sufrimiento. Yo ahí eso no lo tengo tan claro. Precisamente es una de las grandezas de este hombre, es decir, con qué naturalidad integra a Dios en su vida cotidiana, incluso en esas circunstancias tan extremas. Es verdad que son circunstancias extremas que, gracias, no se dan. Pero a lo mejor nos falta la dimensión temporal, ¿no? Justo hilando con lo que estaba diciendo José Antonio. Claro, nosotros estamos viendo el sufrimiento ahora y hay que vivirlo en presente. El sufrimiento no se vive en pasado o en futuro, se vive en presente. Pero, claro, cuando él hablaba, por ejemplo, de que somos libres, claro, explícaselo a un señor que está en un campo de concentración o explícaselo a esta persona que a lo mejor está atenazada por las circunstancias actuales. De lo que estamos hablando con el propósito es un propósito a futuro. Y cuando estamos hablando de una liberación, es una liberación a futuro. Es decir, yo me puedo sentir, evidentemente tengo libre albedrío, libre para escoger, pero sí, ellos eran libres de pensamiento, pero seguían estando aprisionados por las circunstancias. Claro, él se olvida de decir que hay un bien y un mal, es decir, en el planteamiento general, y que Jesús está en una parte, pero ellos estaban, evidentemente, presos por el resultado de personas que seguían claramente al enemigo de las almas y al enemigo de Dios y al enemigo de Jesús. Es evidente. La cuestión del mal y del bien tiene que estar ahí. ¿Y quiénes son los culpables del mal? Y quién es el que nos va a liberar al final, tiene que estar en la ecuación, si no, no tiene sentido. Es decir, claro, el hecho de la ecuación está de la desesperación, sufrimiento versus tal, sin Jesús y sin la idea del bien versus el mal, a nosotros no nos sirve para nada, no tiene sentido, ¿verdad? Como José ha abierto el melón de discrepar con el hombre yo también discrepo. Y yo. Es que en esa definición que él ha dado de desesperanza es igual, ¿os acordáis? Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. ¿Vale? Lo que está diciendo es que todo sufrimiento tiene un propósito. Yo creo que... No está diciendo eso. Está diciendo que si tú tienes un propósito en la vida y sabes y le buscas, entonces a pesar del sufrimiento tú sales adelante. Claro, pero está mal expresado. Por lo menos para mí es verdad. Desesperanza es propósito a pesar del sufrimiento. Es distinto a lo que está diciendo. Eso de sufrimiento sin propósito, Dios no necesita hacernos sufrir con ningún propósito. Es una idea católica, ¿verdad? No, pero no es así lo que entonces yo me he expresado mal. Está hablando de que si lo ha dicho él, no lo has dicho tú. Una vida sin objetivo, no, pero lo que él está diciendo, el sentido es una vida sin objetivo, una vida sin encontrarle propósito, sin una función. Entonces, cuando uno cae en una vida sin sentido. Pero si uno tiene un propósito en la vida... Eso es un propósito a pesar del sufrimiento. Da igual si estás en un campo de concentración o si te está haciendo la vida imposible el vecino de al lado. Entonces, el tema es encontrar ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es la diferencia
de este hombre. Es decir, la diferencia de por qué gente se rindió y arrojó la toalla y se tiraba contra las alambradas electrificadas de los campos y otra gente resistía. Y otra gente salía adelante, como este hombre que además, gracias a su dimensión espiritual, podríamos hablar de este hombre, pero tuvo unos padres que le enseñaron y le hablaban, eran unos padres muy creyentes, le enseñaron cómo gente, compañeros suyos, renunciaron a ese Dios, ¿no? Es fácil ver en unas circunstancias extremas y decir, no veo aquí a Dios, Dios no existe, ¿no? Es lo que decías tú, José, en un campo de concentración. O peor, Juanfra. ¿Dónde está Dios, no? Juanfra, es mucho peor, yo creo que es mucho peor el planteamiento de sé que existe, ¿dónde está? A que no existe, porque no existe, no existe, pero saber que está y no interviene, claro. Yo creo que eso es mucho más duro. Claro, él donde pone el acento es en nuestra libertad y nuestra decisión, y habla de la responsabilidad de cada uno para decir, escoge, porque alguien podría decir, estoy en medio de los nazis, estoy en medio de una circunstancia extrema, estoy sin trabajo, me he quedado viuda, y uno puede decir, arrojo la toalla, estoy sola, no merece la pena, pero la vida tiene sentido, la vida sigue teniendo sentido porque hay un propósito y es nuestra responsabilidad ponernos en manos de Dios para descubrir ese propósito y no abandonarlo. A mí me parece muy interesante el planteamiento de este hombre. Además hay una cosa que quiero destacar. Se dice de Víctor Frankl, vamos a ver, cuando uno ve un partido de fútbol y ve a Cristiano Ronaldo o ve a Messi, uno dice, claro, él lo hace porque tiene unas condiciones extraordinarias. Es decir, yo no puedo correr, yo no puedo marcar los goles que marca Messi, aunque me lo proponga, solo lo hace Messi. Pero cuando alguien podría decir, no, este hombre salió adelante en un campo de concentración porque era alguien extraordinario, alguien con unas capacidades y una clarividencia fuera de lo normal, yo no puedo aspirar a eso. Lo que se dice de este hombre es que dice, mira, yo soy un tipo corriente, es decir, no soy nadie extraordinario. Tengo las mismas comeduras de cabeza, las mismas dudas, tengo los mismos, meto la pata, y sin embargo salí adelante. A mí lo que me dice es, yo pude, tú también puedes. El tema entonces es dónde me anclo, porque entonces no es tanto lo que depende de mí, como diciendo, no, es que yo como no soy extraordinario, no soy un superhéroe, no tengo esas facultades, pues no me queda más remedio que arrojar la toalla. Y lo que me gusta de este hombre es que sin serlo, porque él dice, yo no soy nadie especialmente dotado, con lo cual, si yo he podido salir, fíjate, y a mí es lo que me gusta, y es lo que me gusta de los creyentes que se apoyan en la Biblia. La Biblia está llena de relatos de hombres corrientes que en manos de Dios hicieron cosas extraordinarias. Y antes que me queda medio que hay una tercera opción a las dos que ha planteado José, que para mí es la más terrible. Es la de decir, si Dios me lo ha enviado, porque me viene bien. ¿Verdad? Es a lo que yo iba en contra de ese sufrimiento con propósito, que mucha gente lo cree. Si Dios me lo ha enviado, es porque es bueno para mí. Claro. No, vivimos en campo del enemigo. Luego hablaremos en la escuela sabática, pero cuando habla que Jesús tuvo que perfeccionarse en el sufrimiento, no es porque a Dios le gusta que suframos. En absoluto. Porque vino al campo del enemigo. Y el enemigo nos ataca y nos hace sufrir. Pero no porque Dios necesite que nosotros suframos, porque Él se agrade de que suframos, porque nos hace ser mejores. Eso va un poco con toda la teología medieval, ¿verdad? En la cual las obras nos hacen crecer, el sufrimiento nos ayuda a estar más cerca de Dios. No, a Dios le gustaría que nosotros no sufriéramos nada. Y yo estoy de acuerdo con José, yo no creo que Dios hubiera querido los campos de concentración, jamás, en contra de Él. Lo que pasa es que este es el campo de Satanás. Y Satanás se mueve, hace, deshace y es quien se goza del sufrimiento. Entonces hay que tener ese propósito, hay que buscar a Dios a pesar del sufrimiento. Claro. Pero Dios no está en el sufrimiento. Cuando tú contabas la experiencia de esta mujer que se ha quedado viuda, Dios no se pone alegre ni contento, ni le viene bien que alguien pierda a su pareja de toda la vida. Que va, ni mucho menos. Dios se entristece con los que lloran. Lo que pasa es que vivimos en campo del enemigo. Y Él lo que hace es nos da esperanza para decir, mira, hijo, en este momento sufres, pero llegará el día en el cual voy a restablecer las cosas y volverás a estar con tu pareja para siempre. Eso es lo que nos da Dios, esperanza en el amor. A mí el punto de lo que yo quería compartir con vosotros es que vivimos en una época en la que nos escapamos como un gato
que quiere meterse en el agua, huimos de todo lo que significa dolor. No nos gusta el dolor, no nos gusta sufrir. Que no estamos hechos para sufrir, ¿eh? No estamos hechos a sufrir, no estamos hechos a sufrir, pero lo que hacemos es evadirnos y nuestra conciencia la cauterizamos, le metemos distractores para no estar en lo que nos toca. Es decir, para no darnos cuenta de que me está sentando mal esto, yo me dedico, no sé, a ver series o a salir para no topar con eso que no me gusta. Entonces, lo que está diciendo este hombre es no huyamos, estamos en la situación que estamos. Es decir, no tenía sentido si yo estoy en un campo de concentración y me pongo, no sé, ¿qué podría decir? A imaginarme que estoy en una playa y, quiero decir, si estoy en un campo de concentración... No me digas que el de la vida es bella, me vas a desmontar la película. Te voy a desmontar la película perfectamente. Quiero decir, haría falta desmontarla. Claro, es decir... Es realista, sí. El tema es que muchas veces estamos en situaciones que no nos gustan y toca encontrarle, a pesar de esa situación que no me gusta, un propósito a mi vida. Porque si no, estamos simplemente decir, que no me gusta mi familia, no significa que no voy a casa cada día a dormir en ella. Es decir, me dedico a estar en el trabajo hasta las 12 de la noche, a salir con los amigos porque no me gusta la realidad que tengo en casa y no termino yendo allí. Lo que estoy diciendo es, vete a casa, enfrenta lo que tienes, trata de solucionar y aunque no te guste la relación que tienes con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, tendrás que encontrarle una manera de llevar. Y ahí es donde Dios seguramente aparece. En lo otro muchas veces una constante huida es lo que seguramente nos encontramos habitualmente. Lo que pasa es que a lo mejor habría, y sería muy largo ya para plantear hoy, porque es un debate muy importante. Claro. Una cosa sería cómo me organizo yo en la vida que llevo en este momento y cómo tomo las decisiones correctas con respecto a lo que ocurre y cómo voy organizando mi vida, cómo desarrollo mi resiliencia, mi tolerancia a la frustración y todo este tipo de cosas. Y otro tema es cómo gestiono el sufrimiento de cosas que están fuera de mi alcance, evidentemente. Eso, claro. Que se te muera tu pareja está fuera de tu alcance, que vivas ese duelo, eso no te lo puede explicar nadie. Y tengo ahora mismo en mi entorno cercano gente que ha enviudado después de relaciones muy largas y que están pasando un momento de duelo, en algún caso francamente complicado por otras circunstancias. Y claro, esto te lo tienes que, ¿verdad?, tragar y tienes que aprender a vivir con ello. Otra cosa es que seamos una sociedad con muy poca tolerancia a la frustración. Eso. Y sabes, cuando decíamos al principio cuando decías al principio del espacio, hablabas de la solución final. Hace pocos días he planteado en la radio un programa dedicado al suicidio. Me vino esa palabra a la mente, ¿sabes? La solución final para muchos problemas en muchas personas es dejar de vivir y buscar la salida de esto. Tendríamos que reconducir, eso hay que hablarlo con mucho cuidado y con mucho tiempo, la idea del sufrimiento, de cómo gestionar el sufrimiento y de cómo salir de ahí. Ahora mismo en España, cada día, es decir, es una media, ¿de acuerdo?, se suicidarían 11 personas cada día. Muere más gente, ya hemos dicho más veces en este programa, entre 15 y 29 años, por esta razón, que por accidentes, por enfermedades y por otras cuestiones. Pero también le pasa a la gente de mi edad. De manera que hay mucho que hablar sobre cómo gestionamos el sufrimiento, cómo gestionamos la esperanza y sobre todo la desesperación. Hay mucha gente desesperada y es una realidad. ¿Por qué? Pues porque vivimos en el campo del enemigo, como estáis diciendo. Y hasta que volvamos a estar en nuestro sitio, en nuestro hogar, vamos a estar en el campo del enemigo. Y ese es un problema, claro. Debemos de insistir en la solución final. Y la solución final, Jesús. Por supuesto. No hay ahí otra. Está, Vamos a dar paso a nuestros oyentes. Juanfra, si quieres, mira, Susana nos dice, aludimos siempre que sufrir es únicamente sentir dolor, implica también sobrellevar, tolerar lo que no me gusta, ¿verdad? Eso también es sufrimiento. Cuando tenemos que tolerar aquello que nos duele, eso también es sufrimiento. Claro, claro. Es muy importante lo que dice. A veces, por eso decía que a veces huimos de nuestras situaciones como gatos que no quieren ser y a veces no queda más remedio que estar. Es decir, te duelen las cosas y duelen y a veces no queda más remedio que soportar ese dolor. Es parte de la curación y no significa que uno se contente con el sufrimiento, sino que a veces no puedes escapar de él. Jorge nos saluda. Saludo, Jorge, ¿cierto? Un abrazo, y nos dice, un abrazo. Leer el libro de Job y decir después que Dios nos envía pruebas y sufrimientos es que no hemos entendido lo que Él nos ha dicho en dicho libro, ¿verdad? Es cierto. Cuando Dios hizo el Edén,
¿verdad? Cuando hizo al hombre, cuando terminó y vio Dios que todo era bueno, el sufrimiento no estaba allí. El sufrimiento es posterior y resultado del enemigo. Eso tenemos que dejarlo claro continuamente. Dios ni utiliza ni le gusta el sufrimiento. No. Dios a veces lo que hace es pues, aprovechar que estamos pasando por el sufrimiento y encontrarse con nosotros para darnos paz. Si uno ve la historia ¿verdad? De Sansón, cuando Dios se cruza en su camino después de sus errores, cuando estaba en la rueda de molino aquella, lo que hace es darle paz, darle seguridad, confortarle. Eso es lo que nos da Dios. Se cruza en los momentos, y a veces es verdad que cuando somos más sensibles a Dios, es cuando estamos más derrotados y nos sentimos más perdidos. Pero no porque Dios quiera enviarnos dolor. López Vigo nos dice, hay muchos episodios en la Biblia de sufrimiento y de prueba en los que el Señor no podía intervenir. Recordemos que no siempre se puede parar el avance del mal de intervención divina. Pero la decisión de Job fue permanecer firme, tener esperanza, confiar en Dios. Es una decisión personal. Sí, sí. Mira qué interesante también, en este sentido, Paqui en el WhatsApp nos ha dejado también un comentario, dice, cuidado con sublimar el sufrimiento, no estaba en el plan original de Dios, es un daño colateral y no es lo mismo tener un propósito en la vida, que te ayuda a transitar el sufrimiento, pero no hay propósito en el sufrimiento. O sea que me parece, es cierto, no, el propósito lo tiene la vida, no el sufrimiento. Me parece muy interesante. Hay un último comentario, lo dejo ahí, aunque es todo un melonazo, ¿vale? Para abrir. Moisés, me voy a permitir cambiarlo porque dice cómo actúa la Iglesia. Yo lo cambiaría y diría cómo actuamos nosotros, ¿verdad? Ante personas que se han quedado sin casa, sin trabajo, sin dinero. Hay que tragarse ese dolor, sonreír y poner buena cara, ¿verdad? Eso de cuando alguien se te acerca y tiene todo un problemón y le dices... No te preocupes, oraré por ti. Sí. Y te das la vuelta y te vas. Claro. No. Alguna otra cosa habría que hacer, ¿no? Como iglesia, como sociedad, como vecindario, individualmente, como persona. Perfecto. Oye, ¿qué os parece? José, te dejamos la conclusión. Sí. Una última, y es que yo creo que en nuestra sociedad de hoy en día pivotamos entre dos ideas como siempre, que se van a los extremos, ¿no? Una es la sociedad llena de infantilismo que, como comentabais antes, no soporta el dolor y huye de él, cortando cualquier amarra que tenga que ver con ese dolor. Tengo un problema, corto con esta situación en vez de enfrentarnos a ella, ¿verdad? Y después tenemos la otra parte, que también la considero muy peligrosa, que es la de los superhéroes. Hoy que estamos en la época de DC Comics, de Marvel y todas estas cosas, el superhéroe, el que yo me crezco en estas situaciones, lo que decía antes Paqui de sublimar esa idea romántica y medieval del dolor como método de alcanzar pues, algún tipo de recompensa. Yo creo que en estas dos ideas pues hay mucho sufrimiento cuando enfrentamos, porque cuando no resolvemos y cortamos, generamos mucho más sufrimiento seguramente que el que hubiésemos obtenido al vivir esa situación, intentar manejarla, intentar gestionarla de otra manera. También es cierto, yo no estoy tampoco muy de acuerdo. Ten esta circunstancia, es la que te ha tocado, vívela. No, a veces también, amigo, cuando un brazo se te gangrena, hay que cortarlo. Entonces, hay puntos medios que tenemos que estar valorando constantemente. Yo lo que decía Víctor Franz o lo que decía también Juanfra, ¿no? Oye, yo lo he pasado, yo soy un hombre normal, tú también puedes. Yo tendría mucho cuidado con eso. Tendría mucho cuidado con cuál es la medida que yo pongo. Yo soy yo y mis circunstancias. Y a veces hay que caminar con los zapatos del otro para poder hacer esas aseveraciones. De hecho, nosotros los adventistas creemos que en el último tiempo, cuando se desencadenen todos los eventos finales, hay una generación, una parte que pasará al descanso porque no va a poder soportar esas cosas. Por lo tanto, no todos somos iguales, no todos reaccionamos igual
Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de decir, si yo puedo, tú también puedes. Pues a lo mejor no, amigo. A lo mejor no, porque quizás mi educación emocional no es la misma que la tuya. Quizás mi genética, hoy sabemos que problemas de depresión, problemas de incluso cómo afrontar la vida, tienen también un componente genético. Si generas más serotonina, dopamina, etcétera. Por lo tanto, yo no sería ni de los que piensan que hay que cortar con todo, ni de los que piensan que me lo echen todos a mí. Yo soy yo en mis circunstancias. En estas circunstancias, yo creo que el consejo mejor que podríamos dar es que esté Jesús en el centro para tomar las mejores decisiones posibles y saber que hay un más allá, y saber que hay un futuro, y saber que hay una esperanza, a pesar de ser yo y mis circunstancias, que ya tengo bastante. Es que eso, José, eso es el mensaje del cristianismo. ¿Os imagináis que Jesús hubiese dicho, si yo puedo, tú también? Claro. ¿Dónde estaríamos? Jesús lo que dice es, porque tú no puedes, aquí estoy yo. Claro. Entonces, cada uno con su medida. Yo estoy de acuerdo contigo, José. Yo también. Tenemos que terminar, chicos. Juanfran. Claro que sí, lo dejaremos. Tendremos más oportunidades de seguir seguramente ahondando en esto. Ya os traeré más veces a Víctor Frankl por aquí. Si os parece, damos ese punto y seguido y nos vamos a nuestra escuela de Biblia. Así que estamos en tus manos, David. Cámbianos el bloque.